Buenas noches, Dios les bendiga. Queremos usar este momento que hay mucha gente para compartir un mensaje que el Señor Jesucristo ha dejado como mandamiento. Y creo que es lo mejor que se puede hacer. Hay personas que usan bocinas para cualquier otra cosa. ¿Por qué no usarlas para predicar el Evangelio? Creo que es lo más importante. Y la palabra de Dios dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Creo que no hay otra cosa más importante que tu alma. La palabra de Dios en Hebreos 9:27 dice que está establecido para el humano que muera una sola vez y que después de la muerte vayamos a un juicio. ¿Y sabes algo? El problema no es la muerte, el problema no es el juicio, el problema es que iremos delante de un Dios que es triplemente santo, justo y que aborrece el pecado. ¿Y por qué esto es algo? ¿Por qué esto es algo terrible o algo que debería darnos miedo o terror? En Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Por qué es algo horrendo? Si algunos dirán, si a mí me han dicho que Dios es amor. Sí, pero lamentablemente no te han contado completamente lo que Dios es. Eso es lamentable. Porque algunos podrían estar creyendo en un Dios que solamente es amor, como Santa Claus. Pero no les han contado que Dios es justo, santo, perfecto, que es ira y que aborrece el pecado. Tanto aborrece el pecado que la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Y quién de los que estamos aquí jamás ha pecado? De hecho, aquel que levante su mano y diga yo, está pecando al momento de mentir, diciendo yo no he pecado. Porque la palabra de Dios y en la ley, en los mandamientos dice no mentirás. ¿Y quién no ha mentido? Todos hemos mentido. El primero de los mandamientos dice amarás a Dios sobre todas las cosas. Algunos probablemente podrán creer que creen en Dios, pero realmente no amarlo. Creen que creen en Dios, pero en un Dios diferente, no en el Dios triplemente santo, que aborrece el pecado, que odia la maldad. Muchos podrían creer que creen en Dios, y si mueren, van a ir al infierno. Y esta es la advertencia de parte de Dios. Y fíjate que el que te lo está diciendo es un pecador, que no merece estar hablando de esto. Y este que te lo está diciendo es un pecador que merece el infierno. Pero esto que se está predicando es un mandamiento que Cristo dejó. Y en la palabra de Dios, en Marcos 16:15, dice: vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio. Es un mandamiento. Y por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Qué dice la palabra de Dios que es el Evangelio? La palabra de Dios dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Una persona que crea que solo por conocer la Biblia irá al cielo es un engaño del diablo. Eso no va a salvar a nadie. Una persona que diga creer en Dios, pero no hace la voluntad del Padre, que crea que por eso irá al cielo, no va a ir al cielo, según la Biblia. Muchas personas que creen que están en la religión verdadera, podrías estar en la religión verdadera, pero el creer que estás en la religión verdadera no te va a salvar, y por eso no irás al cielo. Porque muchos podrán decir Señor, Señor, pero no heredar el reino de los cielos, dice la Biblia. Muchos, y no sé, no conozco a nadie de los que están aquí, pero muchos podrían creer que por ser pastor, por conocer mucho de la Biblia, por ir a una iglesia cristiana, por tener toda su vida conociendo de Dios, irán al cielo. Lamento decirte, eso no te va a salvar.
La palabra de Dios dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie será salvo por decir tampoco, yo no creo en Dios. Nadie se librará de la ira de Dios solo por decir, no creo en Dios. Dios es Dios y Él no cambia. De hecho, ese es uno de los atributos de Dios, la inmutabilidad. Él no cambia, Él es inmutable. Muchos podrán decir, bueno, es que Dios antes era ira, hoy es amor. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y lo dice la Biblia, Dios no cambia. La Biblia dice que aquel que peca ciertamente morirá. Y esto es una advertencia de parte de Dios. Y esto se tiene que predicar. Para aquellos que están escuchando, ¿por qué crees que es tan odiado Dios? Y no es odiado cualquier otra historia. ¿Por qué? Porque Dios es triplemente santo y al momento de hablar de Dios, bueno, estás atacando mi pecado. Estás diciendo que soy un mentiroso, que soy un adúltero, que soy un fornicario, que soy un asesino. Porque Cristo dijo que todo aquel que odia es un asesino. Y la palabra de Dios también dice, no cometerás adulterio. Pero Cristo dijo que todo aquel que ve al sexo opuesto con deseos, equivale que ya cometió adulterio con esa persona en su corazón. Ahí nos podemos dar cuenta que el estándar de Dios es infinitamente alto. Ni una persona puede llegar a Dios o a la vida eterna a través de sus buenas obras, ni a través de lo que Él se esfuerce por hacer. Porque también la palabra de Dios dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. No hay nada que tú puedas hacer para tocar el corazón de Dios y que Dios diga, pobrecito, se lastimó su rodilla, se lastimó su espalda, se asolió todo el día por subir a aquel cerro, se quedó sin dinero por llevar todo a la iglesia. Eso no te va a salvar. Eso no va a tocar el corazón de Dios para que Él diga, pobrecito, se quedó sin comer por darle todo a la iglesia. Porque la única obra que Dios toma en cuenta para que pecadores vayan a la vida eterna es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De ahí en fuera no hay nada ni nadie que pueda perdonar tus pecados. Según la Biblia, el único que quita, limpia y perdona pecados es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el único que puede quitar tus pecados y perdonarlos. Y también la palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Nadie puede perdonar tus pecados solo por buenas obras, por buen comportamiento, por pertenecer a una religión que yo creo que es la verdadera. Cristo dijo, y viene en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y Él no agregó, nadie viene al Padre si no es a través de la religión y por mí. No, dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino que lleva a la vida eterna. La palabra de Dios, y de hecho esta es la buena noticia, la palabra de Dios dice que Cristo dejó su reino, se humilló a sí mismo viniendo a este lugar, a la tierra, a un lugar creado por Él, encarnándose en el vientre de una virgen, nació, creció, vivió una vida santa, perfecta, una vida inmaculada. Nunca cometió pecado, pero aún así fue castigado como el peor de los pecadores. ¿Por qué? Porque Él es el sustituto del pecador. Él se pone en nuestro lugar, Él se pone en el lugar de aquellos que han de creer en Él. Él paga su deuda y a través de Él es que pecadores son salvos por la obra de Cristo. Entonces,
Él vivió una vida santa, perfecta, nunca le hizo mal a nadie, pero fue pelado, fue aplastado, recibiendo la ira de Dios según el profeta Isaías. Él fue experimentado en quebranto. Dice que no tenía parecer, no parecía un humano. Después de haber sido aplastado, desfigurado, pelado, despedazado, fue a la cruz del Calvario y estando en el madero, Él clamó al Padre y le dijo: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Y esas palabras no eran palabras de Él, porque Él no fue desamparado. Él no tenía pecado. Aquí los desamparados somos tú y yo, si no es solamente por medio de Cristo. Si no está Cristo, no hay salvación. Ni las buenas obras, ni la religión, ni mi buen comportamiento, ni mi creencia, ni mi fe. Y si la fe, si tienes fe, si alguien dice, pues yo tengo fe, pero si tu fe no está en el Salvador, tu fe es muerta, es basura, no sirve para nada. La única fe que lleva a Cristo es la fe que viene de Dios. Y esa fe es dada por gracia, es dada por Dios. Si alguien dice, bueno, pues yo voy a Cristo y yo voy porque yo creo que es la mejor opción. Bueno, tú no vas a Cristo porque tú seas muy inteligente, porque seas muy sabio, sino cualquiera que va a Cristo porque Dios lo lleva a Él. Entonces, nadie va a Cristo solo porque diga, creo que es la verdad. Creo que he estudiado demasiado teología y creo que es lo mejor que puedo hacer, ir a Cristo. No, aquel que nos lleva a Cristo es Dios mismo. Nosotros no vamos a Él, porque la palabra de Dios dice que estamos muertos en nuestros pecados y delitos. Y creo que estarás de acuerdo conmigo. Un muerto no puede levantarse de la tumba y caminar e ir a un hospital y decir estoy enfermo. No. Todo aquel que no está en Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Todo aquel que va a Cristo, Dios le da vida. Y el que lo lleva a la vida eterna es Cristo. No mis obras, no mi sabiduría, no mi conocimiento, no mi religión, no nada que yo haga, sino solamente Cristo. Toda la salvación depende solo y únicamente del Hijo de Dios, de Dios. La salvación depende solamente de Él. Algunos tratan de decir, no, pero en mis obras, tanto que me esforcé, y no me digas que no vale la pena. Bueno, tus obras no te van a salvar. El que yo me desgaste tanto predicando el Evangelio, aquí, allá y más allá, eso no me va a salvar. Lo único que me va a salvar, tanto a mí como a ti, que somos pecadores, es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Y sabes algo? La palabra de Dios dice que, no dice que solamente Cristo murió y quedó en la tumba y nunca se levantó, no dice eso. Dice que Él murió, pero que resucitó al tercer día. Que le apareció a más de 500 personas por 40 días, convivió con ellos, ascendió a los cielos y hoy en este momento está a la derecha del Padre, intercediendo por cada uno de aquellos que han creído. ¿Sabes algo? Dios te manda que te arrepientas y que confieses tus pecados delante del gran sacerdote, delante de Cristo. Y Él es fiel y justo para perdonar cada uno de tus pecados. Nadie más puede perdonar tus pecados. Nadie más puede interceder por ti delante del Padre. Dice la Biblia que el único que intercede delante del trono de Dios solo y únicamente es el Cordero de Dios. Creo que a muchos no les gusta escuchar esto, pero creo que es lo mejor que puedes hacer y que vas a escuchar. Lo que debes de hacer es dejar tu idolatría a algo, a lo que sea, a algo que tú creas que te va a librar de la ira de Dios o que te va a salvar y te va a llevar al cielo. En el único que tienes que poner tu fe, solo y únicamente, según la Biblia, porque todo apunta a Él y es Cristo.
Solamente debes poner tu confianza en Él, porque no hay otro nombre dado a los humanos en quien podamos ser salvos. Solamente en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Solamente a través de Él puede ser salvo. Ve a Él hoy, porque probablemente mañana, pues no abras tus ojos. Probablemente mañana tu corazón no lata. Hoy es el día de tu salvación. Probablemente hoy sea la última advertencia que estás escuchando de parte de Dios. Conocerte, y quiero conocerte para anunciarte. Yo quiero anunciarte hasta mi muerte. Morir y que se olviden de mi nombre. Yo quiero vivir.